Muy buenos días, amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza. Vamos a conversar como todas las semanas con Héctor Azócar, él es director ejecutivo del Grupo Horizonte. Y Héctor, definitivamente yo siento que aquí el juego todavía no está claro ni muy completo con respecto a los últimos acontecimientos en Venezuela en el área petrolera. Porque siento que también hay otro punto que aclarar que implicaría a otras personas en el mal proceder, en el manejo descompuesto de los recursos públicos. Y es que se acaba de producir ahorita, antes de hablar contigo, una paralización y un caos en el metro de Caracas, que hace 6 meses la señora Delcy Rodríguez montó un show allí dirigiendo las operaciones, encargada pues de que se iba a quedar mejor que cuando lo inauguraron, cuando Caldera, cuando Luis Herrera, no sé cuándo. Entonces, o sea, ¿en qué quedamos? ¿Los dineros cómo se utilizan? ¿En base a qué planes y programas se ejecutan las obras? ¿Quién las motoriza? ¿Estamos inmersos en una piratería absoluta? ¿Se buscan los expertos o simplemente se emprenden obras con fines de negociado y se maquillan nada más, pero al final el problema sigue? Bueno, las obras del metro en realidad han venido avanzando. Avanzaron mucho en las primeras, hace unos meses, pero en la fase de consolidación, que es una parte más técnica, como por ejemplo las escaleras mecánicas y esto, es más lento el trabajo. Es sumamente lento y yo creo que no es si tenían previsto una entrega rápida, no es así porque la obra es demasiado sofisticada. El proceso de refracción se inició al unísono en todas las estaciones y yo diría pues que va a tardar un poco más. No, no la parte de los trenes, que yo creo que se ha logrado normalizar, no totalmente, pero se ha normalizado y hay la fluidez más o menos, sino la parte esta de la consolidación de las estaciones es un proceso más lento. Eso sería pues ese comentario sobre esa parte. Ahora, lo otro es de que eh, hay hay un mal de fondo en relación a situaciones de corrupción de esa naturaleza, eh, porque allí hay, en principio, te lo digo como abogado, como abogado penalista, tengo un posgrado por ahí en penal. eh, es un proceso que está en desarrollo, eh, porque no se trata estrictamente de apoderarse de la riqueza, sino que hay una serie de cuestiones técnicas en la cual supuestamente por el bloqueo por los Estados Unidos se utilizaron unos mecanismos de venta hasta de crédito, que luego se transformarían en operaciones de monedas de sustitutos como el Bitcoin, etcétera, etcétera. Y ahí hubo eso. Pero bueno, los factores que están involucrados son parte de la cúpula del poder o de una de las cúpulas del poder. Es que parece que hay varias cúpulas. Sí hay varias. eh, y Lo bueno, que tiene repartido es el tipo de obra. Por ejemplo, en Maracaibo hoy día hay un problema gravísimo con el suministro de agua que lo es en toda Venezuela. Y eso no ha avanzado nada, eso va retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Hay poblaciones que pasan 3 meses, por lo menos en la isla de Margarita. Con todo y que esa bueno, isla tuvo un sistema de acueducto bastante aceptable. Y hoy día tienen 6, 4 meses sin recibir agua, por ejemplo. Entonces, y en Maracaibo, una ciudad tan importante, la segunda más importante del país, con un problema de acueducto gravísimo. Entonces, ¿dónde están los recursos del gobierno central destinados para los servicios esenciales de la nación? Que sobre ellos descansa también el progreso industrial y de otro orden, porque sin servicios no tenemos nada. En el campo se quejan los agricultores de que la vialidad está destrozada, que más nunca le hicieron una reparación para sacar los productos del campo. en Horizonte afortunadamente tenemos uno de los expertos en agua.
que estuvo trabajando en esos procesos hasta 2005, en que hubo la pelea, la disonancia con Chávez, que Chávez introdujo unos japoneses, ¿no? Unos extranjeros no sé de dónde, y el equipo técnico que venía trabajando fue apartado. Me comentaba este ingeniero que estuvo en la represa del Guapo, o sea, es uno de los constructores de la represa del Guapo allá en los 70, 76, 78, que ellos tenían los trabajos hechos sobre 25 ciudades de Venezuela. Y el esquema que no se, donde hubo el problema de fondo fue en la construcción del acueducto de las ciudades de Puerto La Cruz y Barcelona, que eso se paralizó y quedó muerto. Lo de Valencia, que también eso está paralizado desde aquel tiempo. Y lo de 25 ciudades. Eso quedó paralizado y no se ha hecho más nada. Eh, Acuérdate que estos proyectos, estos macroproyectos en materia hidrológica, a los gobiernos no les gusta, porque esas son obras de infraestructura muy costosas y no tienen nada de vistosa. Eso va por debajo de la tierra. Entonces me hace recordar lo que te voy a decir, te vas a asombrar. En 1982, a raíz de aquella crisis que hubo en materia financiera, Luis Herrera paralizó el 70% de las obras que estaban en realización. Y esas obras, nadie, a 40 años de distancia, han sido reactivadas. Y tiene mucho que ver con mantenimiento nacional. Tiene mucho que ver con mantenimiento nacional. Es decir, toda la política de mantenimiento fue destrozada. En aquel tiempo, Carlos Andrés le dio un maquillaje y eso quedó, eso nunca se ha activado en estos 24 años. Política de mantenimiento, por eso es que lo que se destroza queda destrozado para siempre. Y te voy a decir una cosa, el principio filosófico de la caída de todos los servicios y de todas las infraestructuras físicas es ese. No existe política de mantenimiento. Nunca la ha habido. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, ¿qué te digo? Han tratado, por supuesto, la situación del metro es interesante porque alguien haya tomado la iniciativa de tratar de recuperarlo y en ese sentido, yo felicito al equipo o a los que tuvieron esa idea. Porque el metro, bueno, han hecho el trabajo, han venido poco a poco, pero el trabajo, y se lo dije a unos ingenieros, le dije, me da la impresión de que es complejo porque esta es una obra súper compleja. Esta es una obra súper compleja. Esta no es una obra de un apoyo físico, una remodelación, etcétera, etcétera. Esto es técnico y es complejo. De tal manera que dentro de esa... ¿dónde queda esto? Esto queda dentro del concepto de que han tratado de sembrar de una imagen de un renacer de Venezuela. Entonces hay que maquillar, por ejemplo, la cuestión del metro es fundamental para una imagen de algo, una imagen bueno, de que está empezando, pero eso está muy lejos de ser lo que fue. Pero así, aunque sea con esos paliativos, es bueno porque se mejora en algo. Y te digo que viene en proceso, ahí está el problema del lago de Valencia. Nadie ha solucionado eso. Ahí se dice bueno, que está en Bueno, peligro Maracay. según Drácula lo arregló todo también. Es otro de los tantos que... No, Drácula no puede arreglar nada Pero no, porque me Drácula... refiero a que ellos son vociferantes. Tú los ves hablando y han resuelto todo y tienen la solución para todo y mueven recursos, pero los recursos al final no se ven. Entonces, él no puede, tú te refieres al gobernador de Carabobo, él no sí, puede decir eso porque esa es una obra que trasciende cualquier situación de un Estado. Esa es una obra nacional, del gobierno nacional, de la administración nacional y debe abordarse porque hay esos peligros. Y así la situación del lago, el dragado del lago de Maracaibo, bueno, ahí está, según... le reactivaron el contrato a Chevron y vive reclamando que entregó un dinero para que dragaran, dijo dónde era más urgente y no lo han hecho.
Entonces, cogen el dinero adelantado, la empresa les entrega el dinero para que ordenen el dragado para poder operar mejor como empresa petrolera, que tiene un convenio renovado, y entonces tampoco lo hacen. Entonces el problema está en que qué es lo que está pasando en todas las esferas. Aquí no estamos hablando nada más que de servicio, estamos hablando de otros ámbitos también, el académico. O sea, el problema es que es un país que está destrozado de arriba abajo, Héctor, y tú lo sabes, pero entonces vemos que sin embargo se hacen festivales, ves a Maduro bailando con Cilia en cualquier parte y montando un bonche, o sea, se están burlando de los venezolanos en la cara de la manera más infame. Bueno, Chevron cometió bueno, debe ser como una empresa nueva en Venezuela, pues si hubiera sido el estándar hoy, o aquellas empresas que vinieron, ellos mismos asumieron las obras, porque como toda transnacional tiene la facilidad, ha debido confiar en solicitar, pues, y ellos mismos asumir la obra del dragado, que según que tiene no, como 30 años que no se dragaba nada, y por eso es que allí están cayendo las embarcaciones de ellos y otros barcos más pequeños, y Sí, eso inclusive se ha venido analizando. Es importante que el país diera una respuesta, porque hay una cuestión clave, y es de que así como se está tratando de dar una respuesta en el metro, bueno, en la cuestión del dragado del lago de Maracaibo también tendría que darse una respuesta siguiendo la línea, fíjate tú, siguiendo la concepción filosófica de una nueva Venezuela. Porque una nueva Venezuela, digamos, sembrar una imagen de una nueva Venezuela en algunos aspectos, yo diría que sí se puede, con cuestiones eficientes y logrando esos objetivos, pues, esos pequeños objetivos, porque las otras cosas de orden social son más profundas. Entonces, ¿qué te digo? Han debido abordarlo, ha debido Chevron solicitar que ellos mismos querían contratar, porque no pueden sacar los 400.000 barriles que según quieren sacar. Ahí se ha hablado inclusive de hace mucho tiempo de que debajo del lago de Maracaibo, de las perforaciones que están a digamos, a 15.000 pies, debajo de eso hay una riqueza 3 veces superior a la del lago Maracaibo de cualquier tiempo. Si son perforaciones que podrían estar a los 25.000 pies. Eso está probado científicamente. Lo que pasa es que eso no lo puede abordar sino la gente que tenga la capacidad tecnológica para esa situación. Eso quedará para la nueva Venezuela. Porque ya inclusive en Horizonte nosotros discutimos ese tema hace como 2 o 3 años sobre la situación del lago Maracaibo, que parecía un sueño, porque todo el mundo, todas las personas que estaban en la reunión dijeron que eso era como un sueño, que vinieran unos expertos y dijeran que debajo de lo que se ha hecho hasta ahora, desde 2020, 1922, hay una riqueza 3 veces más grande que la actual. imagínate. Eh, bueno, eso, exacto. Entonces, ¿qué te digo yo? Todo esto es el país. Esto no tiene nada que ver con gobierno. Los gobiernos se acaban, hermano. Créame eso que se acaban. Es decir, le hablo a los venezolanos en la concepción de país. Algunas veces da hasta miedo pensar que un país rentista, porque el país rentista, que lo era, lo es y lo será, va a tener retos sumamente graves. Aquí no se acaba corrupción por... No, 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 no olvídate de eso. Lo que hay que tener es un criterio de honestidad y de administración y de manejo técnico de las situaciones, porque el país tiene cómo salir adelante. Eh, ¿Qué diría yo a estas alturas del juego? Bueno, a estas alturas del juego, Venezuela sí va a cambiar. Venezuela va a cambiar, porque se han agotado las... Cuando tú me dices va a cambiar, tú sientes que salimos del sistema que tenemos, izquierdoide, comunistoide, para entrar en una nueva fase en la Sí, democracia sí, con concepciones innovadoras. sí, efectivamente. Eso sí va a ser así, porque la capacidad de reproducción del sistema actual está muerta. Está muerta. Es decir, no hay expectativa, no hay posibilidades. Entonces, me voy a mantener con la variable represión, represión. Me voy a mantener con la variable represión
y con otras variables adicionales. Mira, todas esas peleas que se han dado en el mundo la han terminado perdiendo los represores. Ujú. Los represores. Y Venezuela no está acobardada ni nada de eso. Eso, No, la prueba es la yo, gente en la calle que ahora ya no se entrega más ni cree más. Cuando la gente cae en el nivel de incredulidad de los dirigentes, es donde viene el gran problema y vienen las auténticas revoluciones de abajo hacia arriba, no impuestas por los dirigentes. bueno, te puedo decir que Venezuela ha logrado reproducirse como sociedad al 100%, porque una vez que se logró en el país el proceso de integración de todas las comunidades, de todos los estados, se logró también la uniformidad del discurso del Estado venezolano. Bueno, Prolibertario, prolibertario siempre. claro, y eso está en todas partes. Eso está, tú vas a Tucupita, en nuestro estado lejano, Tucupita, del Tamacuro, la capital es Tucupita, y encuentras yo lo analizo porque yo soy experto en eso, en analizar lenguajes y lo que se dice, que leo todos los comentarios. Y encuentras una respuesta como si el tipo viviera aquí digamos, en Chacaíto, viviera en el centro, tuviera acceso, bueno, eso es una respuesta unísona, y lo ves en el Táchira, y lo ves en Bolívar, y lo ves en el estado Sucre, en la parte de la costa Paria, que es la parte más lejana, pues de Carúpano para allá, acuérdate que toda mi familia son de esa zona. Sí. ¿Y qué te digo? Una respuesta firme, categórica, como tiene que ser. Es imposible pretender eternizar un sistema que ya perdió el control de todo y que la gente, el factor miedo es el otro. Miedo, bueno, la gente ha perdido eso, pero no lo manifiesta, pero lo ha perdido. Lo ha perdido porque el miedo tiene que estar acompañado de otras variables. Ya la variable alimento, que en otros países según funciona, no te doy la bolsa si no te cuadras para este lado. Entonces, ya eso la gente aquí se burla de eso, Sí. se burla de eso. De tal manera que es muy importante que la gente del exterior entienda, porque cuando uno ve algunos programas de venezolanos que están en el exterior, yo casi nunca los veo, pero en los últimos 3 días lo he hecho. Y algunos, bueno, son como decíamos, un barco lleno de buenas intenciones, pero que no aterriza en la realidad. La realidad está aquí y la solución tiene que partir de aquí. Que ha habido dirigentes malos porque fueron comprados, es cierto. Bueno, esos dirigentes, aunque no fueran comprados, eran malos porque eran producto de la impostura Ujú. que vivió Venezuela en los años 80 y 90 en el sector político, donde no hubo una renovación, sino una reproducción a base de favoritos. Y esos favoritos, José Antonio, no iban a dar la cara nunca porque no tenían la estructura mental, ni el temple, ni la formación política para dar la cara por un país. Y ese es el problema que tú ves de estos jóvenes de Así es. 50 años para abajo, que resulta que entonces los tipos lo que quieren es el dinero. El dinero existe, pero Oye, el que pero va a meterse, gánatelo dignamente y el que legalmente, se, ¿vale? el que se va a meter en política tiene que saber que esto no es un problema de lucrarse, que este es un problema de servicio, y que si a ti te da la gana, después que tienes 70 años, de meterte a corrupto y utilizar las palancas del gobierno, del Estado, lo que tú quieras, bueno, ese es tu problema. Exacto. Pero el que se meta aquí con 20 años, yo me metí en política a los 13 años, como dirigente estudiantil, y pertenezco a una generación que se mantiene ahí Exacto. porque aspira a dirigir este país, aspiramos a dirigir este país, porque tenemos las condiciones morales. Y me da mucha lástima que personas que pueden ser hijos de uno, resulta que no sirven, que no, si no tienen un saco de dinero por delante, no pueden ir a hacer un viaje de aquí a Guarena o de aquí a Guatire o recorrer un estado. Sí. Esos son pseudo dirigentes, esos jamás podrán ser sustitutos de los que están mandando en estos momentos. Y ese es el problema de la caída de Venezuela. Y quien piense que a través de redes y a través de Twitter y todas esas cosas va a levantar un liderazgo, eso es mentira. No, 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 en Eso es absoluto. mentira. Sí. Por eso es que partidos como Acción Democrática en su expresión de base, no me refiero a los pseudo dirigentes que están en los dos bandos en disputa, pueden tener opción y que cualquier partido tradicional, fíjate el Partido Comunista, un partido Sí. pequeño,
pero que ha decidido No, pasarse a la nunca ha llegado al oposición, gobierno, pero se hace respetar cuando le se urundan hace sus respetar, estructuras. se hace respetar, y te puedo decir lo siguiente, Porque puede exhibir la ética a lo largo del 50, claro tiempo. que sí, 50 partidos comunistas del mundo mandaron a Venezuela respaldo para el Partido Comunista de Venezuela, que pretende ser destruido por el actual gobierno. Así es. Ellos se solidarizaron. Y los comunistas, que son 50, 70, 70 mil personas, se hacen sentir. Y se pueden hacer sentir más en un país donde los tipos jóvenes que se están metiendo en política, pues sencillamente no han podido cubrir las expectativas. Porque la política es como el mundo financiero. Es decir, si tú eres bueno, tienes que ser bueno desde el principio. No es que tú vas a ser bueno u honesto dentro de 20 años. Entonces, esa es la situación, pues. Y ahí tenemos, yo he venido siguiendo de cerca todo lo que ellos hacen, porque ellos están en la calle y yo vengo de un partido político Que eh, siempre estuvo en la calle. que siempre estuvo en la calle, pues, y me Claro. interesa ver quién es el que controla la calle. Me interesa porque, y te puedo decir que los factores del Estado actual no tienen ya control de calle. No tienen. El Partido No. Comunista, bueno, que está por ahí tirando una piedrita, bueno, está saliendo, y ojalá que otros se animen a salir. COPEI, un partido que ha estado dormido, tiene que despertar de alguna forma y salir. No importa que haya 4 COPEI, eso no importa. Sí. Puede ser que los 4 puedan servir para el mismo propósito, ¿por qué no? Porque tienen una experiencia que no es descartable No, y y que fue tienen muy, una base ideológica común, mal que bien. sí la tienen. Exacto. Y el comportamiento en aquella alianza política de 1959 fue un comportamiento correcto, adecuado. Sí, De con tal manera el que, sentido nacionalista por encima de todo. sí, cómo no, y se puede, y un buen entendido sector privado, o el sector privado, yo siempre he También. dicho que bueno, los empresarios se cuidan mucho porque ellos son dueños de las plantas físicas. Es como Exacto. que tiene un edificio, porque un político normal viene, se tiene un discurso, sale corriendo, se mete en una embajada, se va para el exterior y no pasa nada, pero el que tiene una pequeña fábrica está ahí, tiene que defender esa fábrica y esa estructura física. Claro. Entonces, ok, admito que el comportamiento tiene que ser otro, pero no puede ser un comportamiento realmente vergonzoso de entregarse de pies y manos a políticas acomodaticias de un gobierno, como está Fede Cámara en estos momentos. Sí. Porque entonces, ¿qué autoridad moral tiene para meterse en un cambio, para plantearlo, para decir que vienen otras cosas? Ninguna. Y si no tiene ninguna, no podrá participar, porque Así aquí no es. se va a participar por tener un nombre rimbombante en una organización. Y eso se lo digo también a las organizaciones laborales. El proceso de la lucha social por el salario en Venezuela, prácticamente ellos quedaron fuera. ¿Por qué quedaron fuera? Porque hay una cuestión que hay que estudiar que es interesante, que la burocratización de por sí tiende a la conciliación. Porque si aquí se habla de un salario de $100, ya nosotros no podemos aceptar eso. Eso no es nada, porque ya eso Exacto. se lo tragó la inflación. Sí. Ahora, alguien tiene que controlar la inflación, porque si tú lo pones de $400, como se También se está lo pidiendo, traga porque no hay se lo va a controles. tragar a la vuelta de 3 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Estamos hablando de que el Estado Es tiene que que tienen que poner... marchar en paralelo, ambos procesos tienen que marchar en paralelo. Tú me garantizas Ajá. estabilidad, me garantizas productividad y yo garantizo precios. Bueno, este Estado, estas autoridades del trabajo, tienen que ver cómo logran con el Banco Central, bueno, chicos, controlar eso, porque si no, no se hace nada. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde se van a hacer ricos los que son ya ricos? Y yo no estoy en contra de que la gente tenga su dinero, no, señor. Lo que creo es que hay que defender la causa de los que nada tienen. Y esa causa pasa por, por ahora se habla, sí, aumentame a 360, que es lo que piden. El sector laboral, no el sector, los trabajadores en la calle, porque ya el sector Sí. como sector, las centrales obreras, No, han perdido, las agremiaciones no tienen voz ahorita. Las sí, fueron agremiaciones, ya les pasaron por encima hace rato. sí. Entonces, bueno, hay una lucha social. Esa lucha social en estos momentos no tiene una significación política. Fíjate que ellos están manifestando ahora señalando que ellos no son ni gobierno ni oposición. Así es.
las últimas manifestaciones que han hecho, y que ellos lo que quieren es cuestión de su salario, y que llaman a quien sea, al presidente que está ahorita, Nicolás Maduro, a la autoridad del trabajo, quien sea, que vamos a solucionar ese problema y luego hablamos. La Exacto. cuestión política, por supuesto, tú ves a una pila de gente del sector político que no se meten en eso, primero porque no tienen lenguaje para comunicarse con esa gente. Segundo, porque hace años abandonaron ese tipo de lucha. Ellos se han dedicado a una lucha electoral permanente. Yo no he visto ningún político que hable del problema, por ejemplo, del dragado del lago de Maracaibo. Ninguno. Ninguno, Ninguna lo explicación estamos hablando técnica. tú y yo aquí, pero yo no Sí, los no veo he hablar de visto, eso. exacto, que hable de ningún problema, ni siquiera ese problema del metro, que yo viajo en el metro todos los días. Y que ya no es por sí, se está trabajando. Yo diría que hay que dar el margen de que se está trabajando, porque sí se está trabajando. Ahora, que cuando tú ves que llegamos a la parte más técnica del asunto, se le tranca el serrucho, como las escaleras mecánicas, que no funcionan en casi ninguna estación, están ahí las escaleras. Y dice, bueno, ¿y cuándo las van a montar? ¿Quién las va a montar? Ah, porque esa es una parte sumamente delicada y una parte quizás que requiere un apoyo técnico de fondo, que a lo mejor hay que pagarlo en dólares, si es que no se puede Pero poner. si tú estás peleado con el que puede dar el apoyo técnico, bien sea en Francia, bien sea en Estados Unidos, bien sea en Alemania, donde sea, y estás peleado con todo, ¿a dónde vas a recurrir a buscar el servicio? Exacto. Es el caso de las empresas básicas. Sí. Nos recomendaba uno de los miembros de Horizonte, el doctor Roberto Arriaza, que fue viceministro de la CDG. Él decía, mira, para hablar del problema de las industrias básicas, lo primero que tenemos que hacer es tener que dirigirnos a las casas matrices Exactamente. que las crearon, que A los fueron esas, proveedores originales, exacto. a los originales para empezar a resolver la situación. Y eso está planteado ahí. Inclusive se quedó claro de que esas son empresas nacionales, estas no son empresas del Estado Bolívar, estas son empresas nacionales que están ahí en Guayana. Exacto. Eso es importante porque así es como hay que hablar, pues. El lenguaje de la nueva Venezuela, José Antonio, va a cambiar radicalmente. Hay que acabar con una serie de ficciones. Y yo creo que el discurso político necesariamente tiene que estar referido primero a eliminar ficciones y a eliminar pasaderas de mano. No, No, y el modelo es que el discurso rimbombante y florido ya no funciona. Tienes que ser realista, claro, tiene que ser concreto, tiene que ser específico. el modelo de comportamiento va a cambiar. No, que yo quiero montar un rancho aquí porque yo soy venezolano, no. Usted no No, monte ese rancho ahí. y punto. Bueno, lo que está pasando Punto. con, con las autorizaciones de esas torres en las Mercedes, que fíjate ahora por dónde resultó que hay un mar de fondo allí de corrupción de marca mayor, o sea, y con la permisología de quién, y bajo qué condiciones y bajo qué términos. Entonces, Claro. Y los vecinos de las Mercedes han venido reclamando de hace nadie le hizo ya. caso, o sea, la comunidad contra un poderoso Entonces, vinculado con el gobierno, porque es más, ni siquiera es un poderoso privado, yo no lo puedo llamar poderoso privado, ni siquiera. conozco un profesor universitario llamado Leonardo Rodríguez, mi amigo personal, hijo de Aniceto Rodríguez, aquel jefe del Partido Socialista Chileno que vivió en Venezuela muchos años y sus hijos se quedaron aquí. Y él le preguntó al alcalde de Baruta, dijo, ¿cómo es posible, Darwin, tú que fuiste mi alumno en la Universidad de Santa María, cómo se te ocurrió firmar eso, dar esos permisos? Entonces él dice que él mismo ni se acuerda, que no sé qué, que no se acuerda cómo lo firmó. Entonces, te digo que, No. bueno, entonces, ¿dónde estamos, pues? Sí, sí. Entonces, y te digo que allí Es que hay, empezando porque, que si eras ingenuo no podías ser funcionario público de ese nivel. Y si estabas consciente, eres un corrupto, porque firmaste algo que no claro, se corresponde con porque las normas. tengo entendido, según los vecinos, son 32 torres, 32, bueno, muchas no son nuevas, sino que son edificios que lo entraron en un proceso de reparación completo Sí. para transformarlo, pues me imagino que en torres de oficina, etcétera, etcétera. Eh, y que bueno, eso es positivo, porque bueno, si el país esa cara la tiene, la puede presentar, bueno, creemos que es positivo.
creemos que, bueno, como decimos, pues en materia de construcción tú sabes que la situación es de que ya lo que está hecho no lo vas a tumbar. Pero, bueno, si al país le conviene eso, si a la nueva democracia le conviene, porque Sí, la va a no, pero es que convenir. no, yo no cuestiono que se haga una obra. El problema es que primero la proveniencia de los recursos. O sea, estás lavando dinero, estás autorizando una cosa en forma ilegal. O sea, hay varias cosas allí que clarificar. Porque entonces el Estado tampoco se puede convertir o un municipio en lavador de dinero sucio proveniente de la mafia, Exacto, pero aunque lo conviertan en obra, aunque la obra sea necesaria o haga falta, porque entonces todo el mundo de la FARC dice voy a construir escuelas en Venezuela. A ver, construye en Venezuela, pero con dinero sucio. alguien me informaba que, porque todo el mundo se preguntaba, pero es que aquí no hay banco con capacidad de dar ese Pero los financiamiento. hay afuera, pero los hay afuera. Alguien me dijo que había unos capitales turcos Mm. que eran los que estaban, muchos de ellos, no serían todos. Y bueno, eso estaba ahí. No voy a entrar en la intríngulis de la situación que ya conoce todo el país, todo el mundo, porque sería, eh, ya la gente sabe qué es lo que hay que hacer, ya la gente sabe Sí. eh, que esas cosas van a suceder, que cuando tú tienes el control total, y eso es lo grave de tener el control total, de no tener unos organismos que discutan, de no tener Es que unos organismos fiscales, unas instituciones. el poder absoluto también llega un momento en que se desborda, Claro, porque Bolívar decía que el poder total corrompe corrompe, totalmente. corrompe, exacto. Y bueno, eso era, y había que buscar fórmulas. A mí me preocupa, por ejemplo, que no tengamos un pacto moral, vamos a decirlo así, para la cuestión del futuro, porque, porque no podemos aceptar que las prácticas viciosas sean una cosa normal. Aquí tiene que venir la Contraloría General de la República Claro. realmente con poderes totales, ¿no? Sobre la situación de los gastos, sobre todo las alcaldías que se han transformado ahora en una especie de aves de rapiña, Ujú. porque la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de noviembre del año 2020 le dio poder para cobrar en divisa su servicio. Mm. Y entonces en las alcaldías del interior del país esto ha sido altamente cuestionado porque han llegado prácticamente gente que no tiene con qué pagar lo real, el aseguro urbano. Me Exacto. decía un amigo que no podía producir los $50 que le está costando el aseo urbano aquí en el este de Caracas. Bueno, que se dice que también hay ahí corruptelas, pero ese tema lo vamos a tratar la Muchas. semana que viene porque ya se nos acaba el programa, Héctor, hoy. Hemos hablado bastante, hemos estado claros en una cantidad de cuestiones. Cuando tú hablas de un pacto, yo recuerdo el pacto de Punto Fijo, que fue político, pero también fue ético, porque eran unos dirigentes de mucho fuste y de mucha calidad humana, que duró 40 años. Ahora requerimos de un nuevo pacto, pero hay que ver con quiénes, porque también hay muchos dirigentes hoy día que no calzan los puntos ni siquiera para firmar un pacto. Entonces hay que ir a eso, pero vamos a tratarlo la semana que viene porque de verdad ya no nos da más tiempo el programa y tengo otra entrevista inmediatamente. Pero te ¿Cómo agradezco mucho que no? hayas estado conmigo como toda la semana, pues Con mucho clarificando esta gusto cosa. haber estado con todos los amigos del continente americano, que sepan que desde Venezuela hay voces constructivas, que están tratando de organizar las cosas, de integrar a todos, porque el gran drama de nuestro, como tú bien lo sabes, es que no puede estar excluido nadie, todos tienen que aceptar las nuevas reglas de juego. Aquí cabemos todos, los que están en la oposición, los que están en el gobierno y los independientes que quieran incorporarse y los del exterior. Así es. Muchas gracias, amigos de América. Gracias, Héctor. Héctor Azócar en su segmento de todas las semanas por Radio Victoria o con eso televisión, a través de esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo.